Las monjas deberían de transmitirnos una sensación de paz y calma por su espiritualidad y fe, pero en algunas ocasiones, estas mujeres religiosas pueden causar el efecto contrario, pues muchas leyendas mexicanas de fantasmas las involucran. Para muestra, el presente episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Las monjas son mujeres que han decidido, o en su defecto, que han sido incitadas a dedicar sus vidas dentro de una comunidad religiosa, generalmente de carácter católico. Las monjas hacen votos solemnes de castidad y obediencia, comprometiéndose a vivir de acuerdo a las enseñanzas y prácticas de su fe. Las monjas, además, son muy distintivas por el tipo de vestimenta que utilizan, conformada principalmente por un hábito. La figura de la monja fue muy común sobre todo en la época de la colonia, cuando muchos claustros y conventos estaban en funcionamiento a lo largo y ancho de la República Mexicana, y cuando muchas familias obligaban a sus hijas a enclaustrarse y predicar el catolicismo durante toda su vida. Y quizá por eso, por tantas monjas que hubo en México, es por lo que hay un sinnúmero de relatos de apariciones fantasmales de estas mujeres. Tal vez la monja fantasma más conocida del país sea la del campanario de la Catedral de Durango. Pero como ya hablé de ella en el episodio de Terror en Iglesias y Conventos, será mejor que conozcamos otras leyendas, como la de Sor Ana María de San Francisco y Neve, una monja queretana que estuvo en el convento de Santa Rosa de Viterbo, pero no por su propia voluntad. Pasa que, a pesar de que dicho convento, ubicado en Santiago de Querétaro, sea considerado uno de los más bellos arquitectónicamente hablando, Sor Neve no tenía ni la más mínima intención de ingresar en él. Sin embargo, fue enclaustrada por sus muy adinerados padres a la fuerza, debido a que un hombre la pretendía y ellos no aceptarían que él estuviera con ella, porque era de una clase social diferente. Una vez dentro, Sor Neve cayó en una profunda depresión. Estaba muy triste por el hecho de ser separada del hombre del que estaba enamorada. Tras una corta y desesperante estancia en el convento, la joven no soportó más y murió. Las circunstancias de este hecho son misteriosas, aunque algunos sugieren que decidió quitarse la vida. A raíz de esto, se comenzó a ver por las noches y deambulando entre los pasillos del lugar a una monja vistiendo un hábito blanco que baja las escaleras y se dirige a la pila de uno de los patios principales, donde de un momento a otro desaparece. Además, dentro de la edificación religiosa existe un cuadro que se cree fue el que dio origen a la leyenda. En él se ve a una misteriosa mujer que porta precisamente un hábito blanco y que sostiene una Biblia con la mano. Pero lo que resulta más inquietante es su rostro, porque tiene una expresión de desagrado, tal como si no quisiera estar ahí, así como dicta la leyenda. Algunos dicen que más bien lo que les transmite el rostro de la joven es una profunda tristeza, pero la mayoría coincide en que es muy intrigante e incluso los vigilantes del lugar han declarado que sienten que su mirada los sigue.
El retrato no indica precisamente el nombre de la mujer, pero quienes se han llegado a encontrar con el fantasma del convento aseveran que es muy similar a la persona que aparece en el cuadro, y por eso lo han relacionado con Sor Neve. Lo curioso del caso de Sor Neve es que se asemeja mucho a la leyenda del convento de la Concepción en la Ciudad de México. En ella se dice que de la misma forma un joven pretendía a una chica y sus padres, al no querer verlo a su lado por su clase social, le ofrecieron una buena suma de dinero para que se alejara de ella. El hombre aceptó el jugoso pago sin pensarlo 2 veces, pero la mujer quedó devastada cuando vio que su amado se iba sin explicación alguna. Después de esto, su tristeza era tan grande que la ingresaron al convento antes mencionado como monja, con el fin de que mejorara. Pero sucedió todo lo contrario, porque poco después terminó ahorcándose en un árbol de duraznos que había al interior del lugar. Fue enterrada en ese mismo complejo religioso, y después de su trágico final, las otras monjas comenzaron a ver a una mujer con su hábito, caminando por las noches, y a veces se le podía observar colgada en el árbol, como el día en que decidió acabar con su pesar. Como mencionaba, ambas historias tienen muchas similitudes, y no dudo que en algún otro convento mexicano se cuente algo muy parecido. Muchos son los relatos de monjas que están relacionados con el amor, o mejor dicho, con el desamor. Y es que en el pueblo mágico de Tepoztlán, ubicado en el Estado de México, se dice que habita el fantasma de una monja en el templo de la localidad. Cuentan las malas lenguas que por allá del siglo XVII, es decir, durante la época del virreinato, una monja llamada Ana María se enamoró perdidamente de un militar español que estaba de paso por el pueblo. La religiosa, sin importarle romper las reglas de la institución, se escapaba con tal de encontrarse con el hombre. Así lo hizo durante algún tiempo, hasta que una fatídica noche fue descubierta en medio de su romance y fue separada del militar, quien fue sacado del país, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, Ana María fue castigada por su desobediencia y fue encerrada en el templo, muy vigilada, para que nunca más pudiera salir de él. Así que ahí vivió por el resto de su vida. No obstante, una vez que murió, al igual que en los casos anteriormente nombrados, empezaron a ocurrir fenómenos extraordinarios dentro del convento, porque se piensa, su espíritu se quedó vagando en el templo. Por ejemplo, hay testimonios de que una monja traslúcida se pasea en el lugar y en las distintas capillas que lo conforman, quizá buscando la paz o la redención, al haber sido castigada por incumplir las normas de la religión a la que era devota. Pero más espeluznante aún es que son muchas las personas que han visitado el templo y han escuchado el tristísimo llanto de una mujer, pero cuando tratan de ver de dónde proviene o quién está llorando, no encuentran absolutamente a nadie. Se tiene la impresión de que los lamentos son de la monja Ana María, quien sigue penando por su amor fallido, igual a como lo hizo cuando fue encerrada y cuando su enamorado fue mandado muy lejos de ella. Un hecho sin duda muy desesperanzador,
O quizás su energía y su melancolía quedaron atrapadas como un eco, y por eso de vez en vez se repite, poniendo los pelos de punta a los desafortunados que lo escuchan. O quizás sí, su espíritu se quedó atrapado entre los muros de la edificación, así como quedó ella encerrada cuando estuvo en vida. En contraparte, existe otra versión en la que se dice que en realidad el fantasma de la monja no está lamentándose ni es un alma en pena, sino que se trata de un espíritu protector, quien se encarga de cuidar y vigilar ese lugar sagrado o divino dentro del contexto religioso. Lo que sí es un hecho es que muchos curiosos visitan el templo del pueblo mágico de Tepoztlán atraídos por la leyenda y para ver si logran ser testigos de aquella monja fantasmal que supuestamente se aparece aún después de más de 3 siglos de su desdichada vida. Al momento de hacer este episodio, me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y curiosa y convenientemente en este país, específicamente en la provincia de Salta, se cuenta algo sobre una monja que ya no pertenece a este mundo. Ahí se alza el convento de San Bernardo, y lo que resulta más atractivo es que la narración que nos compete el día de hoy es mucho más reciente que las anteriores, pues data de la década de 1960. En ese entonces, se dice, un día comenzaron a repicar las campanas del convento, pero eran las campanadas de luto, y es que había diferentes tipos de campanadas para distintas cosas como celebraciones, oraciones, etc. Pero en este caso, alguien había fallecido. Los vecinos y habitantes más devotos de la zona acudieron al llamado y descubrieron que el deceso había sido de una monja de la comunidad. El velorio se llevó a cabo entre los llantos y rezos de las demás hermanas, y el féretro lucía solemne ante la mirada de todos los curiosos. Unas pocas luces alumbraban el lugar, dándole la impresión de ser oscuro y siniestro, y la difunta, la monja, vestía su hábito y tenía una corona de flores en la cabeza y un ramo de las mismas en sus manos, junto a su rosario. Pasaron las horas y al terminar la jornada llegó el obispo para dar fin a los rezos y letanías. Posteriormente, el ataúd fue llevado al interior del convento, en donde se le dio descanso a la monja. Todo parecía muy normal, más allá de la tristeza. La ceremonia había sido respetuosa y seria, pero algo llamó la atención. Justo en el momento en el que el ataúd fue llevado dentro, los familiares de la occisa empezaron a hacer un escándalo. Decían que no les habían permitido despedirse bien de su ser querido y que no los dejaron verla en su lecho de muerte, aun cuando ella había solicitado despedirse de ellos. A partir de ese momento, se comenzó a correr el rumor de que dentro del convento había malos tratos y de que las reglas eran más estrictas de lo habitual. Pero otro rumor también apareció a la par, pues se decía que cuando la noche comenzaba a caer, justo a la hora en que dentro comenzaban con las oraciones vespertinas, se podía ver en la puerta del convento la figura de una mujer brumosa, cubierta con la ropa habitual de las monjas. De hecho, la hora de la aparición también coincidía con la hora a la que la monja había sido enterrada. Luego, cuando el campanario del convento anunciaba las completas, es decir, la última oración del día o de la noche, como se le quiere ver,
encajaba con el final de la aparición de la monja, al menos momentáneamente, porque al día siguiente se repetía la rutina. Causaba tanto miedo esta aparición que a eso de las 8 o 9 de la noche ya nadie se atrevía a pasar cerca del convento. Los salteños se encerraban en sus casas y las madres advertían a sus hijos para que regresaran pronto al hogar y no estuvieran jugando por ahí, pues se temía que la monja fantasma les hiciera daño o se los llevara con ella, pues se pensaba que estaba penando y buscando venganza por el hecho de que no la dejaran cumplir con su última voluntad, que era despedirse de sus familiares. Con el paso de los años y con la modernización de la ciudad de Salta, empezó a ser menos frecuente el poder avistar a la monja, hasta que finalmente, de un día para otro, desapareció por completo. Y ahora solo vive en la memoria de los salteños más viejos y experimentados. Cuando se habla de monjas y terror en la cultura popular, rápidamente se nos puede venir a la cabeza la película de La Monja, dirigida por Corin Hardy, y que forma parte del universo cinematográfico del Conjuro. Sin embargo, esa película es un despropósito. Por eso, en esta ocasión, mejor quiero recomendarles otra película, una que es mexicana y que es mucho más antigua, pues data del año 1934. Y aunque no se relaciona con monjas, sino con monjes, creo que se adapta a la temática, pues la trama se desarrolla dentro de un convento. Es más, la película tal cual se llama El fantasma del convento. Resulta que al inicio del filme, 2 hombres y una mujer tienen un accidente en su auto y se quedan varados en medio del camino. Entonces se encuentran con un misterioso sujeto que les habla de un lugar en donde pueden refugiarse. Y ese lugar es un convento perteneciente a los monjes enclaustrados de la Orden del Silencio. Como no tienen en dónde pasar la noche, deciden ir, y ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas e insólitas. Pero para que sepan cuáles son, tienen que ver la película, que actualmente se puede encontrar de forma íntegra en plataformas como YouTube. Mientras lo hacen, yo me despido de este episodio, no sin antes recordarles que ahora sí, la próxima semana, el domingo 1 de septiembre, daré el gran anuncio que he venido anticipando desde hace algunos meses. Algunos quizá ya intuyen de lo que se trata, y otros quedarán muy, pero que muy sorprendidos. Así que no se pierdan el episodio número 30 para enterarse de todos los detalles. Y no olviden seguirme en redes sociales, porque además, ese mismo día, en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, estaré haciendo un en vivo en Instagram para hablar más a fondo del tema y para responder todas sus dudas. Me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX. Así pues, nos escuchamos aquí mismo dentro de 8 días. Hasta entonces.